Bien, preguntas y comentarios siempre bienvenidas en nuestro espacio con las cuentas @en contexto piso y @Carlos Penaloza y el WhatsApp 0412-700-7606. A menos de 45 días de las primarias del 22 de octubre, algunas voces están planteando su preocupación por cómo van las cosas. Voces que son externas en algunos casos, pero también internas. Una de esas voces es María Carolina Uzcategui, que está con nosotros en estudio, ex vicepresidenta de esa comisión. Un gusto nuevamente poder conversar. Seguro, Carlos, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. La semana pasada, María Carolina Uzcategui dio unas declaraciones que generaron mucha polémica en redes sociales. Por supuesto, lo reseñaron muchos medios de comunicación, donde planteaba que las condiciones no están dadas, que como van las cosas, lo mejor sería suspender el proceso y poder contar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Algunos han asumido la postura de María Carolina Uzcategui y de otros que se han sumado en esta coyuntura como un intento de implosionar la primaria. Mira, yo soy demócrata a carta cabal y de hecho acepté participar en la Comisión Nacional de Primaria porque precisamente pensaba o creía, estaba convencida de que en la primaria como el método idóneo para reencontrar la oposición y hacerle una propuesta que represente una verdadera alternativa al país. Y precisamente por eso decidí participar. Pero a medida que se fueron desarrollando los acontecimientos y sobre todo una vez que se decide, no es que se decide, porque en realidad al Consejo Nacional Electoral se le solicitó firmar un acuerdo sobre las condiciones, sobre todo que protegieran la identidad del elector. Que era la principal preocupación de varios sectores. Exactamente. Y justamente cuando estábamos en ese punto, que se tomó bastante tiempo llegar hasta ahí, porque desde diciembre, que fue la primera reunión, esto ya fue para junio, resulta que hubo la renuncia de todos los rectores y lo demás es historia. Decidimos irnos a una primaria autogestionada y muchos han especulado o me han atacado en las redes por el video en el cual yo salgo diciendo pongamos tu casa, tu garaje con la mesa, porque era un momento en el que necesitábamos motivar a la gente, entusiasmar a la gente para que prestara sus espacios para poder realizar esta primaria autogestionada, que precisamente en ese momento no teníamos ni la menor idea de dónde la íbamos a realizar. Pasa el tiempo, yo planteo, miren, hay que verificar todos los centros de votación, hay que ver dónde se encuentran ubicados los centros de votación. Tenemos mucho riesgo por ser una primaria precisamente autogestionada, donde en ese momento era el 30%, pero hoy por hoy es más del 40% que estaban ubicados a cielo abierto. Yo decía, ¿cuál es el resguardo que esa gente va a tener? O sea, hubo muchos cuestionamientos que no obtuvieron respuesta y es cuando decido renunciar. Bueno, hoy cuando publican el buscador en el cual cualquier venezolano puede introducir su cédula y buscar dónde le corresponde votar, muchos no sabemos dónde nos corresponde. Mi centro de votación, donde me corresponde votar en las primarias, queda supuestamente a una cuadra donde tengo mi oficina desde hace casi 40 años. Resulta que ese lugar yo no lo conozco. Pregunté cuál es el local del señor fulano. Algunos hablan de que son casas, la casa de María, algunos hablan de plazas. De plazas, debajo del árbol, no sé qué. O sea, es un tema de que incluso gente que yo conozco comprometidísima con la lucha democrática, que lleva años, no digo estos 25 años, sino mucho tiempo más, trabajando de verdad en la lucha democrática, hoy en día dice, no, mira, yo había ofrecido mi casa, pero ya no. Ya no, porque me amenazaron, porque me dijeron que me iban a quitar cualquier beneficio o simplemente que iban a atentar contra mi integridad, contra mi espacio, contra mi hogar. Y mucha gente se retractó, mucha gente que yo conozco que está comprometida con la lucha democrática simplemente hoy en día dice, no, yo no voy a prestar mi hogar. Resultado, tenemos apenas poco más de 3.000 centros de votación disponibles, con apenas 5.134 mesas, que cuando tú sacas las cuentas, según el reglamento de la Comisión Nacional de Primaria, la elección va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En ese tiempo tenemos 480 minutos. Si lo multiplicamos por el número de mesas y le damos a la gente 2 minutos para votar. Que va a depender, por supuesto, de cómo sea el método. En el CNE es la tradicional herradura, aquí no sabemos qué. No, aquí va a ser una herradura también, pero una herradura en la cual es manual, es una votación manual.
Tú tienes que explicarle al elector, un elector que viene de años votando de manera automatizada, tú tienes que explicarle, mira, tiene que votar así, estos son los candidatos, Y hay un tiempo además para poder ubicar a ese, porque no todo el mundo va a tener claro en qué mesa, qué tomo, porque hay una serie de datos allí que hay que manejar. Ponte que muy eficientemente 2 minutos y de manera constante y continua durante las 8 horas que corresponde a la votación, la gente está asistiendo a su centro de votación. Apenas tenemos capacidad para atender 1.200.000 personas, poco más de 1.200.000 personas. Entonces, ¿qué tipo de primaria le estamos ofreciendo a la gente? O sea, estamos arriesgándonos a que sea poco inclusiva, a que como todo mes de octubre haya lluvia, haya esto, cualquier circunstancia, y no tengamos la suficiente capacidad para que Venezuela cuente con un candidato con la suficiente legitimidad, con el suficiente respaldo que debería tener. Pero posponer el proceso no sería de alguna manera afectaría la motivación de la gente. Mira, a veces hay que pararse antes de estrellarse y decir, de repente me detengo, reviso y evalúo. ¿Puedo posponer? ¿No puedo posponer? O sea, a mí no me corresponde tomar una decisión al respecto. Eso bueno, es pero ha dicho que no están dadas las condiciones, que lo más sensato sería... Que lo más sensato sería detenerse y decir, no podemos. Es preferible, yo preferiría decir no podemos a tener, como ocurrió lamentablemente en la Universidad Central de Venezuela, que donde afortunadamente sí se pudieron hacer correctivos, llegar el día de la elección y decir, miren señores, tenemos que suspender porque es que no tenemos la mitad de los centros de votación no están activos. O hay cualquier circunstancia que nos impida. Entonces, eso es una situación que vale la pena revisar. Y cuando, como te dije, yo decía, pon tu casa, era para entusiasmar. Ahora digo, tenemos un 38% en casas, lo cual es preocupante porque muchos de ellos están siendo intimidados en este momento. Entonces la gente dice, bueno, pero aquí opinabas una cosa y ahora opinas otra. No, aquello era para entusiasmar, esta es la realidad. Lo que estamos viendo hoy en día con esa gente que se está sintiendo intimidada, que se está retractando, es una realidad muy diferente a lo que se veía en junio cuando estábamos tratando de que la gente se entusiasmara y que participara y todo eso. O sea, estamos a 41 días de la elección primaria y creo que antes de brindarle al país una nueva decepción, un nuevo desencanto, porque está entusiasmado con un proceso que de repente no va a llenar sus expectativas, es preferible detenerse y decir, vamos a revisar. Nos toca hacer una pausa. Al regreso hablamos también del tema de la logística y el tema del financiamiento de este proceso, porque hoy eso también está dentro del foco de lo que está ocurriendo con la primaria en Venezuela. Algunas especulaciones es que se adelanta precisamente investigaciones respecto a estos temas. Estamos conversando con María Carolina Uzcategui y también leemos al regreso sus preguntas en las redes sociales, @encontexto_piso y @Carlos Peñalosa.